Hola antroponautas, bienvenidos a Intervención Antropológica, su podcast de antropología. Hoy en su amada sección de Antroporrelatos estaremos viendo el proceso de la tesis, cómo le fue a la tesista que hoy ya está graduada en todo este abordaje que es toda una aventura. Y para el día de hoy y platicarnos sobre sus aventuras y desventuras de la tesis, porque también las hay, tenemos con nosotros a Carolina Lascano Troncoso. Hola, hola, Vero, muchas gracias por por la invitación, perdón. No, muchas gracias a ti por aceptar esta entrevista. Y para quienes no te conozcan, bueno, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues yo estudié en la ENA, soy etnóloga, me llamo Carolina Lascano Troncoso y tengo 37 años. Muy bien. ¿Y actualmente trabajas? Ah, ¿A qué te dedicas? sí, mira, soy asistente de una perito en antropología social. Trabajo con ella ya desde hace muchos años, pero llevo en este proyecto del peritaje ya 2 años aprendiendo de ella. Primero empecé transcribiendo las entrevistas y todo eso y pues ya me fue jalando. Em, Estoy ahorita como su asistente y pues aprendiendo toda esta onda del peritaje. Y a la par también participo, soy parte de la red de intervención antropológica en centros penitenciarios de la Ciudad de México. Y estamos entrando cada lunes a diferentes centros penitenciarios. Y también, pues, de ahí tenemos, por ejemplo, participamos en coloquios, escribimos en boletines, revistas y todo esto, pues, como para, em, pues sí, empapar un poco a la gente de qué es lo que pasa, cuáles son las situaciones que vive la gente allá adentro, cómo es que llegan allá. O sea, no, no somos no hacemos un trabajo como el de Saskia, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos con población psicosocial. Entonces, pues no, nosotros no vamos y les preguntamos las cosas como tan directamente, sino que hablamos de diferentes temas, como por ejemplo género, y de ahí pues se genera el debate con ellos, y entonces pues es donde nosotras aprendemos muchos de sus vidas, ¿no? Y es lo que compartimos a través de, por ejemplo, los coloquios, por ejemplo. Oye, eso está muy chido porque eso implica que el saber es ida y vuelta, ¿no? Y no nada más es como ir a basculear a la banda para monetizar con sus testimonios, como lo hace justo esta influencer, ¿no? Creo que eso me parece muy chido. He visto algunas de sus publicaciones en Facebook. Si ustedes tienen la oportunidad, quienes nos escuchan, de seguir su página, de ayudar, a veces se puede ayudar compartiendo, estaría súper. Sí, estaría muy bien que se den una vuelta. También nos pueden leer en el boletín. Ahora mismo no recuerdo cómo estamos en redes, pero también te lo comparto para que pues lo puedas amplificar. Va, muchas gracias. Y ahora, oye, ¿cómo es que decides estudiar etnología y en la ENA? Sí, ¿verdad? En la ENA sobre todo. Fíjate que eh, en una fiesta familiar, pues tengo un primo que es antropólogo social. Y en esa fiesta familiar yo recuerdo que lo escuché hablar y nos estaba contando sobre la Santa Muerte, ¿no? Y decía, pues sí, es que es bien fácil decir, ah, pues los naquitos ahí de Tepito que les gusta la Santa Muerte, pero no, es mucho más complejo que eso, ¿no? Y empezó a dar una explicación, o sea, fue una plática muy larga, nos empezó a explicar pues de dónde venía, qué hacían, qué significaba para ellos, y yo me quedé así, wow, ¿no? Asombrada. Y dije, cuando crezca, quiero ser como él. El punto es que ya estaba yo, pues, grande, ¿no? Se tendré unos 16 años más o menos.
Y pues aparte decidí, mi mamá me ayudó un poco y yo quería, antes de eso, estudiar periodismo, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, bueno, para que tú tengas herramientas para el periodismo, pues deberías de meterte a estudiar inglés y mecanografía y taquigrafía, ¿no? Entonces yo me metí a un CETIS, ¿no? Donde daban, pues, inglés. Se supone que soy técnico profesional secretaria bilingüe, ¿no? Entonces me metí a ese CETIS, terminé la carrera corta, pero no tenía bachillerato. Entonces lo que hice fue, pues, terminar mi bachillerato en una prepa abierta. Eh, Mientras sucedía eso, yo entré de oyente a la ENA y me acuerdo que en aquel entonces entré a antropología física. Entonces, como a mitad de semestre me di cuenta que estaba perdiendo mi tiempo porque pues no estaba terminando mi prepa, ¿no? Y estaba avanzando pues a nivel universitario que pues necesitaba también yo reforzar muchas cosas, ¿no? Entonces me salgo y hago la prepa, la termino. Y pues yo tenía muy en mente que quería pues, antropología, ¿no? Entonces, pero bueno, vienen varias cosas ahí. En el camino, pues yo, como era una prepa abierta, pues tenía tiempo, digamos, y me metí a trabajar, ¿no? Me metí a trabajar y en ese lapso conozco al papá de mi hijo, ¿no? Entonces me embarazo, no tenía ni la prepa terminada, ni entré a la ENA, ni nada, y ya tenía un hijo, ¿no? Entonces, mi mamá me insistía mucho, Carolina, estudia, termina, hija, termina. Y yo, sí, sí, sí. No sé qué me pasó en ese momento, como que yo dije, bueno, eh, sí, luego, o sea, ahora creo que tengo que enfocarme en mi hijo y el amor, ¿sabes? Como uno tiene ahí en su cabeza muchas cosas que todavía no termina de construir muy bien, pues yo tendría como 21, 22 años, ¿no? Y entonces tengo a mi hijo y mi mamá fallece y así como que se me metió muy profundo el tengo que terminar, ¿no? Entonces me puse las pilas porque aparte solo me faltaba matemáticas y física, creo, para terminar la prepa abierta. Yo me puse a estudiar, termino la prepa abierta y y decido hacer mi examen para la ENA, ¿no? Entonces me acuerdo que por esas fechas pues ya me había yo separado del papá de mi hijo y lo que hice fue estudiar, 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 estudiar y me quedé, pero ya ahora sí ya había pensado como muy bien qué quería y que era etnología, ¿no? Entonces de esa manera es que yo entro a la ENA, porque aparte pues mi primo es de la ENA, ¿no? Entonces yo quería estar en la ENA también. No manches, fue un camino muy largo para llegar a la ENA y creo que ahí nos llevamos como entre la generación, entonces compartimos cosas de esa ENA, pero para quienes son nuevos, quienes van a entrar a la ENA, ¿nos puedes compartir pues un poco de la ENA que a ti te tocó? ¿Te gustaba, no te gustaba? Fíjate que la ENA que a mí me tocó fue maravillosa y por lo que yo he escuchado de que platica mi primo, por ejemplo, pues era una ENA mucho más padre, ¿no? Pero la ENA que a mí me tocó fue una ENA muy bonita, ¿no? Creo que tiene, no dudo que ahora los tenga, la verdad es que he estado un poquillo alejada ya de esos temas, pero tenía unos profesores increíbles, ¿no? Increíbles. A mí me tocó que me diera clase Genis, por ejemplo, ¿no? Que acaba de fallecer y no lo puedo creer, ¿no? Era un profesor maravilloso y que aparte creo que era un profe que amabas o odiabas, ¿no? Pero yo lo amé, fue increíble, ¿no? Sus clases maravillosas, ¿no? Me tocaron grandes profesores que me hicieron crecer y que aparte me ayudaron mucho a llevar el luto de la pérdida de mi madre, ¿no? O sea, como que fue totalmente una deconstrucción de cómo yo entré a la ENA y cómo salí, ¿no? O sea, me cambió la ENA y sus profesores el panorama de mi vida, ¿no? Me cambiaron la vida totalmente. Sí, pues
justo parece que la ENA es ese ritual de paso, como diría Turner, y también Pritchard, no, Gertz, este, en donde pues te transformas, ¿no? Y también Bangenep lo diría, ¿no? Es una transformación constante. Y dentro de esa transformación constante, como la que tú nos mencionas, existe uno que es el ritual más desesperante por todos, que dura años. En mi caso también yo estoy durando años, espero que ya este año ya por fin, ya suéltenme. ¿Qué es la tesis? ¿Cómo es que tú decides hacer tu tesis? Híjole, híjole, eso es otro, ay, ay, sí, es increíble. Es más, de pensarlo ya es como, ¡fu! ¿No? Yo iba a la ENA, claro que también me tocó, pues, cotorrear, ¿no? Los viernes, etc., porque tengo a mi hijo, ¿no? Entonces, pues yo tenía que ir a la escuela e ir por él y etc., y casi no estaba ahí entre semana, pero, de lunes a jueves, pero los viernes sí, sí, sí me daba mis chances de quedarme un ratito más y así. Eso fue al inicio de la carrera, pero cuando te toca hacer el PIF, ¿no? Pues ya, pues yo sabía, porque, insisto, eh, por mi hijo, yo sabía que no podía quedarme a perder el tiempo, ¿no? Entonces, a mitad de la carrera fue que empiezo a pensar en mi tema de tesis, pero ya en un tema, pues ves que lo puedes cambiar, ¿no? Pero yo decía, no, 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 no puedo estar jugando, no puedo estar perdiendo el tiempo en que sí, si sí, mejor no, mejor por acá, no. Entonces, me acuerdo, mi PIF lo llevé con Lecona y él me decía, bueno, pero ya necesito un tema. Y yo, no, sí, profe, pero es que, y no sabía y no sabía, y total que terminó el primer semestre del PIF, y yo así de, ay, ya, ya, voy a poner este tema. Pero fue algo como que estaba ahí desde un inicio y yo, mira, vi para todos lados y no quería ver ese tema, pero pues al final todo me llevaba hacia allá, ¿no? Entonces dije, bueno, pues igual y después lo cambio. Pensé yo, no es cierto, no lo iba a cambiar, ¿no? Y total, no lo cambié. Y fue a mitad de la carrera que yo empiezo a trabajar y a estructurar pues en mi cabeza un poco mi tesis, ¿no? Mi tesis de licenciatura. Para quienes nos están escuchando, el PIB es el proyecto de investigación formativa y en teoría en la ENA lo llevamos ya casi en los últimos semestres y ese en teoría nos ayuda a que planteemos la investigación y que cuando tú ya estés en octavo semestre te puedas titular y ya tengas la tesis hecha, cosa que no sucede debido a diferentes factores. Esos los abordaremos mucho después en otros videitos. Pero justo retomando este tema, eh, cuando tú decides este, hacer tu tesis, ¿qué fue lo que te motivó y qué tema estás trabajando? Tal vez ahorita nos damos una idea por la introducción que nos diste, pero platícanos un poquito más. Bueno, ese tema ahorita yo ya no lo trabajo, pero la verdad es que sí, sí me gusta y lo odio y me gusta, ¿no? Es así como un amor-odio muy intenso. Este, pero yo trabajé el tema de coaching, el coaching ontológico, estas empresas que te dicen, ven con nosotros y te vamos a hacer exitosos, ¿no? Entonces yo conocía, por el papá de mi hijo, conocía estas empresas porque en algún momento, en un afán de salvar la relación, me dijo, vente, vamos a lograrlo, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho en aquel entonces, cuando yo tendría como 20, sí, pues como 22, 23 años, que él me invitara ahí, o sea, no, no me cabía en la cabeza porque, pues, él es, bueno, estaba estudiando filosofía, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, yo dije, qué raro, qué raro, pero pues te digo, uno comete muchas tonterías cuando es joven, ¿no?
Y entonces, pues fui, el coaching se maneja en tres niveles. Yo llegué al segundo nivel allí con él. eh, no terminé el segundo nivel. No, sí lo terminé, pero ya no al tercer nivel. El punto es que en aquel entonces estaban cobrando como el primer nivel se cobró en 5,000 pesos, el segundo nivel como en 7 o 10,000 pesos y el tercer nivel como en 15,000 pesos, ¿no? No Eso manches. Es un buen de feria, ¿no? Y, o sea, qué es el coaching? eh, te digo que el coaching pues esto lo básico, ¿no? El coach que te va a estar diciendo cómo tienes que hacer. Es como si fuera un coach, deportivo, pero este es ontológico, que de ontológico no tiene nada, pero es como un coach para la vida, ¿no? Entonces, ellos te van a ir diciendo cómo es que tienes que hacer las cosas. Bueno, no te voy a hacer el cuento largo. Yo entré al coaching, a estas empresas. eh, Me tocó por azares del destino que fuera gratis, ¿no? Porque la empresa era del sobrino de mi expareja, ¿no? Y entonces como que me tiraron ahí un favor, ¿no? De decirme, va, entra. Sabían que iba a hacer yo un estudio, pero no sabían que precisamente qué era lo que yo buscaba, ¿no? Entonces él decía, sí, claro, y en tu análisis y en tu estudio pones pues todo lo que sirve y cómo te ayuda esto. Y yo, sí, claro, claro que sí, pero yo claro que iba sabiendo que quería desenmarañar eso, ¿no? Entonces, me meto gratuitamente, porque yo no podía pagar eso. O sea, yo en ese entonces vivía pues, con mi hijo en mi casa y vivía de mis becas, ¿no? O sea, no la pasaba nada bien, ¿no? Entonces, pues yo no, definitivamente no podía pagar un curso de esos. Entonces, me fue dado gratuito, pero con la condición de que de que yo llevara más gente. Entonces ya te podrás imaginar que el coaching es piramidal, ¿no? Entonces vas tú, te lo pagan a ti a veces, pero tú tienes que llevar a otros tres, ¿no? Entonces, pues así le hice. Todo mi actuar allí fue como, no sabían, las personas con las que yo estuve no sabían que yo era que estaba haciendo una tesis, que estaba haciendo una investigación, no sabían, ¿no? Y, y así lo manejé, ¿no? O sea, de hecho, todas las personas de las que hablo y todo eso, pues mantuve su anonimato dentro de mi tesis, por ejemplo, ¿no? Y pues te digo, yo entré a los tres cursos, ¿no? Ya el tercer curso ya no lo pude terminar porque ya había acabado con mi salud mental, ¿no? O sea, yo ya estaba muy mal, muy mal. O sea, me despertaba llorando, me iba a la escuela así con mucho coraje, ¿no? O sea, porque te comentaré brevemente, ¿no? Los primeros cursos, por ejemplo, te dicen uno de los tantos ejercicios, y que de hecho todos los ejercicios los explico en mi tesis. Uno de los tantos ejercicios, pues te dice que, por ejemplo, la conciencia es como un iceberg, ¿no? Entonces, este iceberg tiene el 10% de su cuerpo fuera del agua. Y entonces, pues tú cuando entras al primer curso, va a salir otro 10%. Entonces tú vas a tener afuera del agua, pues sí, un 20% de conciencia, ¿no? Y todo lo demás inconsciente. Y así va aumentando con el segundo nivel, ya tendrías un 30% del iceberg, o sea, como de conciencia, ¿no? Y en el tercer nivel, como el tercer nivel dura 90 días, pues ahí ya tendrías un 90% de conciencia, ¿no? Y entonces, o sea, pues como que lo más básico, ¿no? Porque dónde un iceberg se sostendría con un 90% de su cuerpo fuera del agua, ¿no? Y entonces estás hablando de que el inconsciente también es malo.
o que debemos ser pura conciencia, o a qué te refieres con conciencia, ¿no? O sea, esas fueron como todas las preguntas que yo me empecé a hacer a partir de ese primer nivel, ¿no? Y entonces empezaban a manejar que la conciencia, por ejemplo, uno de los, ¿cómo se llama? De los ejercicios que hicimos, era así como yo me pongo en el centro y, o sea, se dividía en varios equipos, ¿no? Pero tres personas empezaban a rodearme, a caminar alrededor de mí y a gritarme, ¿quién eres? ¿No? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y yo empezaba a decir, no, pues, soy, ¿sabes? No Eh, manches, qué agresivo, ¿no? Súper violento. Entonces yo empezaba a decir, no, pues yo soy una mujer feliz, soy una mujer leal, soy bla, 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 y eso es cansadísimo, ¿no? Entonces siguen dándote vueltas, te siguen gritando y tú sigues gritando y al final, cuando repites como tres, cuatro palabras de yo soy tal, 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 entonces vas, se lo gritas al coach, ¿no? Le dices, yo soy tal, 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 y lo escribes en una hoja y ese es tu contrato y eso es lo que tú eres. Y entonces ahí ya hay una develación de conciencia. No manches, eso está muy rudo porque, o sea, me resuena con lo que luego los compas cuentan del quinto y sexto paso, ¿no? En Ah, los anónimos, que también los vulneran un chingo y al final, pues muchos tienen pues una revelación inducida por todos estos agravios. Entonces, no manches, o sea, qué fuerte el que hayas estado ahí, que haya salido también. sí, sobre todo me sorprende más que haya salido, la verdad, ¿no? Em, ese es uno de los ejercicios, te puedo decir, como más relax que llegué a vivir allá adentro. O sea, hubo unos horribles, horribles, o sea, unos donde de verdad humillaron a otras personas. O sea, como yo ya me las sabía, pues dije, no voy a ser tan tonta, ¿no? Porque obviamente ahí lo que hacen como con hay un feedback negativo y un feedback positivo, ¿no? Y en el feedback positivo, uta, sí eres la mujer, eres increíble, eres maravillosa, pero en el feedback negativo, o sea, yo me acuerdo que a mí me dijeron, traes una perforación, ¿qué es eso? Eso es de gente pendeja, y luego me decían, eres machorra, eres una mujer frígida y no sé qué, y yo así de, wow, wow, o sea, porque aparte te obligan a darle feedback a alguien que no conoces, pues ¿cómo puedes hablar bien o mal de alguien que ni siquiera conoces, ¿no? Entonces, ya sea para bien o para mal, estás obligado a dar el feedback y pues ¿qué haces? Inventas cosas, ¿no? Inventas, no, no te queda otra. No manches, eso que nos estás contando es un trabajo de campo bien rudo, porque, o sea, en todo trabajo de campo uno pone el cuerpo, también la mente y pues todo su ser, ¿no? Y ahorita en lo que nos estás contando, a mí me sacó un poco de onda, he de admitirlo, porque pues está muy raro, bueno, no es raro, simplemente pues luego escapa de nuestra vista, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en este espacio haciendo tu trabajo de campo y sacando todo este material para la tesis? Pues mira, yo estuve, fue muy poquito tiempo, o sea, pareciera que, uta, me la pasé ahí 2 años, pero cada nivel dura 3 días, 3 o 4 días, no, tres. Empezaba el viernes, sábado, domingo, ¿no? Entonces, pues fueron 3 niveles. Yo solamente sí viví los 3 niveles, el inicio del tercer nivel, pero yo me quedé como a los 15 días de 90 días que eran seguidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, en el primer nivel yo empecé, no puedes meter cámaras, no puedes meter grabadoras, no puedes meter celular, nada, ¿no? Entonces, entre clase y clase te daban un receso, eh, y hacías varios ejercicios, o bueno, te digo, los ejercicios son pesados, ¿no? Entonces, pues entre ejercicio y ejercicio, un receso, yo me salía y sacaba mi diario.
¿no? Que no era un diario como si una libreta formal, sino era ahí como pues, lo que alcanzara, ¿no? O sea, sí tenía una libretita, pero era más bien una libretita así muy pequeña y rectangular. Entonces yo sacaba esa y decía, y me ponía a escribir y cuando me decían, oye, ¿qué escribes? Yo le decía, ah, no, pues es que, porque aparte así me vendía ahí adentro, ¿no? Yo les decía, es que soy antropóloga y así como que me vendí como la intelectual, ¿no? Y entonces, pues yo sacaba mi libreta y les decía, es que tuve tal reflexión, pero yo anotaba, ¿no? Tal, hicimos tal ejercicio y ponía así como palabras clave, ¿no? Tengo que recordar esto, y vámonos para adentro otra vez, ¿no? Entonces, y para seguir la convivencia con las personas, porque obviamente no me iba a poner a escribir en mi diario de campo, ¿no? Pero yo necesitaba esas pautas para poder recordar todo lo que había vivido, ¿no? Entonces ves que tantito empiezas así como que, no sé, una palabra mágica, ¿no? Y ya dices, uy, y se te viene todo el recuerdo. Bueno, pues eso era lo que yo hacía para poder llegar a escribir. A veces llegaba muy cansada y entonces lo que hacía era grabar audios cuando salía de allí y entonces empezar a explicar todo para pues después transcribirlo. Eso era un poco de lo que hacía. Eso fue en el primer nivel. En el segundo nivel, pues seguí con esta imagen de intelectual, seguí haciendo lo mismo y pasó algo muy gracioso en el segundo nivel porque ahí se supone que te enseñan a, este, a romper tus miedos, ¿no? O sea, tú ya no vas a tener miedo de nada, ¿no? Entonces, me decían, el ejercicio era, te pones en el suelo, te ponían un papel bond y entonces tú tenías que dibujar a tu monstruo, ¿no? A tu monstruo de miedos. Y yo por aquellos entonces mi hijo me había dibujado a mí y era como un monstruo y dije, ay, pues lo voy a dibujar igual, ¿no? Entonces dibujé ese monstruo ahí y me decía, no me acuerdo qué gritaba el coach, éramos menos gente. La verdad es que no recuerdo eso, si ahora sí eso fue en el tercer nivel, perdón. Entonces, algo gritaba el coach que ahora mismo no recuerdo y me decía, ponlo, sácalo, dilo, que no sé qué. Y yo veía a las demás compañeras que estábamos en el suelo y estaban llorando, ¿no? Y yo así de, ay, Dios mío, ¿cómo lloro? No puede ser, porque yo traía el cabello largo y entonces estaba así de, sí. Y escribí cosas, ¿no? Y decía cosas y ellos te escuchaban, ¿no? Solo recuerdo que terminamos como esa actividad. El coach me dijo, pero sácalo de verdad. Y hasta que no lloré, no me dejó, en paz, ¿no? Entonces, pues ya yo así de, ay, ya piensa algo feo, ¿no? Y entonces lloré, lo escribí y ya. Porque aparte, mi director de tesis, pues fue Mauricio González, ¿no? Entonces él me dijo, hazlo auténtico, ¿no? O sea, no vayas y des todo, pero hazlo auténtico, ¿no? Y entonces, pues ya, pues yo sí puse ahí, ¿no? Oye, pues, ¿a qué tienes miedo? Y yo dije, bueno, pues es que no me voy a venir a vulnerar aquí si estoy haciendo investigación, ¿no? Pero dije, bueno, cosas que sí pueda manejar, ¿no? Según yo. Y dije, bueno, pues voy a poner que tengo miedo a que mi papá se muera, ¿no? Pero yo, pues estaba muy consciente que ese día algún día iba a llegar, ¿no? O sea, tampoco es que le tuviera miedo, pues. Entonces, lo que sucedió fue que nos pusieron eh, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo por acá. Y él me guió completamente. Te digo que en algún momento me dijo, hazlo auténtico, pero no des toda la información, ¿no? No te pongas vulnerable, ¿no? Entonces yo todo el tiempo tenía a Mao aquí, guiándome en mi cabeza, ¿no? Y y al final me dijo Mau, salte de ahí, ya, cancela eso. Yo te justifico el por qué ya no vas a terminar. Y yo, no, es que la tesis tiene que quedar lo más completa y tengo que poner todo y como en esta denuncia que yo había pensado, ¿no? Y el Mau, no, ya, salte de ahí, eso está mal, está mal. Y yo, no, aguanta, sí, aguanto. Y hasta que un día salí de la ENA, porque aparte ya en el tercer nivel me decían, no, tienes que hacer
toda esta onda, pero ya llevarla a tu vida, ¿no? Entonces tenía yo que marcar en las mañanas y decir, estoy alerta. Ah, qué vas a generar hoy? Y yo, bueno, hoy tengo que ir a la ENA y hoy voy a generar 2 estrellas, ¿no? Que las estrellas son las personas que llevas de invitadas, ¿no? Y voy a generar aparte 500 pesos vendiendo cigarros en la ENA, ¿no? Ah, ok. Y siempre lo que generaras económicamente era lo que más les importaba, ¿no? Porque muchas de mis metas eran, voy a terminar de leer tal libro, ¿no? Y ellos así de, ¿y a mí qué? No, pero pues es lo que yo necesito, pues, ¿no? Entonces, pues era estar marcando diario y decir, voy a hacer esto y voy a generar, voy a generar, voy a generar. Entonces, no. Ya no es vida, o sea, te juro que estarte reportando diario con alguien para decirle qué es lo que vas a hacer, no es vida. Yo salí ese día de la ENA, yo ya había llorado muchas veces en mi casa, ese día salí de la ENA, llegué al Metro CU y me puse a llorar. Horriblemente me puse a llorar y me puse así como a poner una balanza todo y dije, ya, hablé con el papá de mi hijo porque, pues te digo que era su sobrino. Le dije, oye, mira, yo ya no aguanto y me dijo, ya salte. Y le dije, pero es que tu sobrino va a decir que le debo dinero. Me dijo, que te valga, tú salte y yo me encargo de lo demás, no le debes nada. Y dije, bueno, conste. Y entonces yo mandé Ah, un mensaje. Rosa. Sí, me salí y dije ya al diablo, ¿no? Y ahí fue cuando ya empecé, como que sí me tomó un tiempo todavía de recuperación, o sea, no salí como que, "Ah, ¿todo bien?". No, me tomó un tiempo de recuperación, todavía tardé muchos años en estructurar mis diarios, ¿no? En ver cómo los iba a acomodar, ¿no? Cómo hasta las palabras me faltaban, tenía que encontrar las palabras, no sé, me acuerdo que tardé muchos días en pensar cómo iba yo a describir esta imagen, ¿no? Pues era alzar el pulgar y yo no podía generar eso en mi cabeza, ¿sabes? ¿No? Así como marcar cuatro con los dedos, ¿no? Porque pues obviamente tienes que explicarlo todo. Y ahí se me vino una complejidad. Yo empecé a leer mucha literatura, ¿no? Como para pues ayudarme a encontrar más palabras de las que ya conocía, ¿no? Entonces, fue muy complejo describir todo esto que te menciono, porque describo cada una de las actividades que hicimos, y fue muy largo, fue mucho tiempo. Total que yo tardé en titularme, si salí en el 2017, qué vergüenza. No, es Yo que me, una vergüenza, es que justo la tesis uno la hace cuando sus condiciones se lo permiten. pues sí, sí, porque terminé la tesis, pero no podía trabajar porque tenía a mi hijo, ¿no? Tenía que encargarme de él y entonces estaba haciendo la tesis. O trabajas o haces la tesis, porque tampoco es que puedas con todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, como te digo, tener a mi hijo lo hizo todo, pues sí, un poco más, lo tuve que hacer más despacio, ¿no? Pero se logró. Me titulé, yo creo que la tesis la terminé en el 2021, en el 2021 la terminé y empezamos ya a manejar los tiempos con Mau y me dijo, las revisiones, ¿no? Entonces, como que se tardó un poco en las revisiones y total que ya para el 2022, me dijo. Bueno, ese fue un tema de que un día antes de que yo tuviera que entregar ya la tesis completa a ay, pues no me acuerdo con quién, creo que es con Padrón, creo que le tenía que entregar la tesis ya para finalizar el trámite. Tenía hasta ese día y un día antes el Mau me mandó las correcciones, ¿no? Y me dijo, pero no te preocupes, si quieres podemos, eh, volver a iniciar un trámite. Y le dije, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Y entonces me acuerdo mucho que ese día empecé así con las correcciones, que aparte me mandó unas correcciones que yo lloré, ¿no? Que dije,
todo lo hice mal, todo lo hice mal, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, pues ya, ahí va la última corrección. Ya me habían leído mi lector oculto, había dicho, no es cierto, creo que eso va después, claro, va después, perdón. Yo hice la corrección, me dormí creo que a las 6 de la mañana del día siguiente, mandé eso y cuando ya me leyó mi lector oculto, creo que fueron dos, ya no me acuerdo la verdad. Sí recuerdo uno de ellos. Y pues su respuesta fue bastante favorable y que en realidad yo dije, no puedo creer que yo hice todo esto, ¿no? O sea, no lo puedo creer. Y todo empezó a avanzar bastante bien, empezó a fluir todo el tema de la titulación y la verdad es que, insisto, ya no me acuerdo muy bien qué pasó. Ya no, te mentiría, pero por esas fechas, ya que se acercaba la titulación, pues mi papá enfermó, ¿no? Entonces, pues yo le dije a Mau, Mau, por favor, si podemos acelerar esto, que la verdad es que no recuerdo qué era. Le dije, mi papá está muy malo y yo quiero que me vea titulada, ¿no? Porque pues yo ya traía cargando en mi conciencia que mi mamá me decía, estudia, Carolina, estudia. Y yo sí, y no estudiaba, bueno, ya después sí estudié pues, pero mi mamá se quedó con que yo tenía un hijo y la prepa trunca, digamos, ¿no? Entonces, pues yo estaba así como que todo esto que te estoy diciendo, todo lo que hice fue como un impulso también de decir, mamá, mírame, mírame, sí pude, ¿no? Sí puedo, sí lo estoy haciendo y aparte lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque mucha gente me decía, te puedes titular con algo más fácil, un tema de esos déjalo para el doctorado. Y yo decía, y ahora lo pienso y digo, ¿quién sabe si llega al doctorado, ¿no? Pero yo decía, es que este tema me interesa ahora y me apasiona, o sea, yo no hubiese podido hacer nada de ahí si ese tema no me hubiese apasionado, ¿no? Entonces fue mucha información, fue mucho todo y me esforcé muchísimo, ¿no? Porque, o sea, ahora la leo y encuentro fallas, claro, creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero aún así creo que fue un buen trabajo. Yo echándome flores a mí, pero sí lo considero y yo decía, yo quiero hacer algo bien, o sea, yo quiero titularme bien, ¿no? Y aparte pensaba en Mau y decía, es que Mau me parece así increíble y yo no puedo entregarle una porquería, ¿no? Entonces, pues así fue, avanzó todo el trámite, ya por más que quise apresurar las cosas, o ya estábamos así como que en ya que nos dieran sala para el día de la titulación, ¿no? Y en esos trámites de que ya me iba a titular, pues falleció mi papá, ¿no? Entonces fue como un golpe así, ta, ni te digo, a la semana, no es cierto, sí, claro, como a la semana que fallece mi papá, me corren de la chamba, ¿no? Y el siguiente, o sea, al siguiente fin de semana era el cumpleaños de mi papá y luego era mi cumpleaños, ¿no? Entonces fue así como devastador. eh, y a las 2 semanas siguientes era mi examen de titulación, ¿no? Entonces yo llegué con ganas de no querer llegar a titularme, ¿no? Ya fue así como que, ¿ya para qué, no? O sea, y esa fue otra forma de redireccionar mi vida también, ¿no? Porque pues sí, entendí que uno no puede hacer las cosas por los demás tampoco, ¿no? Y que totalmente yo quería que yo lo hacía por mi mamá y lo hacía pues por mi papá, para que mi papá viera que su hija se tituló, ¿no? Porque en algún momento sí me dijo, esto de la titulación, hija, eso lo sacaste de tu mamá. Yo fui demasiado flojo, yo no me titulé, ¿no? Pero tu mamá siempre terminaba las cosas y eso lo tienes tú, ¿no? Entonces yo quería que mi papá viera eso. Sin embargo, ahora entiendo, después de muchos mares negros y profundos, entiendo que mi papá y mi mamá ya sabían que yo iba a lograrlo, ¿no? O sea, mi papá se quedó a semanas de verme lograrlo, pero ya sabía, ¿no? Y pues me quedo con eso, ¿no? Y que ahora la vida ha pintado pues bastante bonito, ¿no? Bastante bonito, te digo, estoy trabajando con esta antropóloga
que me ha abierto muchas puertas, ¿no? Y que aparte, pues como he trabajado bien a lo largo de muchos años, ¿no? Pues ella así lo siento yo, que me abraza, ¿no? Como que me dice, no te preocupes, aquí vamos a estar y aquí vamos a salir adelante, ¿no? Y ahora con lo de la red, que también es otra cosa que me ha abierto muchísimo la mente, ¿no? Eh, es maravilloso cuando yo había pensado que ya hasta aquí, ya no quiero más, ya para qué me titulo y que, por ejemplo, si no estuviera titulada no podría estar trabajando donde estoy trabajando ahorita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, la vida ha pintado para bastante bien, se me han abierto puertas que valoro muchísimo, ¿no? Que valoro muchísimo y para las cuales soy muy leal y me hacen muy feliz, la verdad. Yo sé que no gano los millones porque no los gano, eso es un imposible ahora mismo, pero soy completamente feliz, ¿no? Y sé en todo esto que mis papás saben mis alcances o lo sabían mis alcances, porque también lo pienso en mi hijo y digo, sí, sí, uno sabe hasta dónde pueden llegar, ¿no? Bueno, así lo veo yo ahora, ¿no? Oye, muchas gracias por confiarnos esto que pues es tan íntimo, ¿no? Y Terminando ese ejercicio, nos dijeron, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y a las mujeres que dijeron, yo tengo miedo de que, no sé, de que de ponerme bikini o de mi cuerpo, o a mí me da mucha pena esto, o bla, 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 pues lo que les tocó hacer fue ir a un table dance, a bailar y a quitarse la ropa, ¿no? Entonces teníamos que ir todos en grupo a ese lugar para cerciorarnos de que pudieran hacer eso, ¿no? no Este, manches. Sí, loquísimo, loquísimo. Y nos fuimos a un table dance de Tepito, o sea, de la Lagunilla. Ay, no, fue muy feo eso, porque aparte estaban las mujeres, ¿no? Y pues las mujeres que sí tienen que trabajar de eso, ¿no? Que tampoco la pasan pues tan bien, ¿no? Y tú ahí como que, sí. Entonces se fueron a desnudar allí, ¿no? Recogieron su ropa y nos fuimos a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? El siguiente ejercicio era que vendieras, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me tocó vender suspiros, ¿no? Y a otra chica le tocó vender popó, ¿no? Y entonces era así como que, y todo esto para decirte, cuando regresaras, obviamente yo le fui a pedir dinero prestado a un amigo y lo puse en cambio para decir que sí había estado vendiendo suspiros. Nadie hizo eso, nadie hizo lo de vender popó, pedos, suspiros, nadie hizo eso. Todas, pusimos dinero, ¿no? Pero lo que ellos querían decirte con eso era que todo se podía generar de la nada, ¿no? O sea, que tú de la nada podías construir algo y podías tener dinero, ¿no? Entonces, bueno, ese fue otro de los trabajos que nos pusieron a hacer y otro que a mí me tocó, que fui la única que a mí me tocó hacer ese ejercicio, este, fue irse a meter a un ataúd, ¿no? O sea, me pidieron que me fuera a meter a un ataúd y yo así como, bueno, pero ¿dónde voy a conseguir un ataúd, no? Bueno, pues nos fuimos allá hasta por la ENA, me acuerdo, más para el caminero y subimos y total que en una funeraria nos prestaron un ataúd y y me metí al ataúd y fue toda una experiencia, toda una experiencia. Esa parte estuvo muy padre porque pues yo como que me hice muy consciente, ¿no? En ese momento pensé, estaba ahí sola, ¿no? En un espacio así y yo pensé y dije, pues es que si me muero, no me faltó haberle dicho a mi papá que lo amaba, ¿no? No me faltó decirle a mi hijo que lo amaba. Estoy bien, estoy haciendo lo que quiero, ¿no? Y como que estaba muy tranquila, ¿no? Nada más en algún momento sí me dijeron, ¿estás bien? Me abrieron el ataúd y me dijeron, ¿estás bien? Y yo, sí, nada más déjenme abierto tantito porque sí se acaba el oxígeno aquí adentro. Y ya, me volvieron a cerrar. Cuando salí me di cuenta que el ataúd era un ataúd usado, ¿no? Estaba manchado.
Y ya así como que también dije, "Ah, ya te metiste, ya, o sea, traes ropa, tampoco es que vaya a suceder otra cosa, ¿no? Me fui, pero ¿qué crees? Que en ese momento yo dejé mi diario de campo, esta libretita que te digo, la dejé en la No funeraria. manches. La peor pesadilla de todos los antropólogos y etnólogos. Pues ahí la dejé y yo traía comentarios así de, porque aparte Mau me había dicho, empieza a hacer un perfil de las personas con las que estás trabajando. Y yo traía, esta morra, así y así y así, porque pues es mi diario de campo, ¿no? Y yo traía ahí todos mis comentarios y pues lo dejé ahí, lo perdí ahí, pues ya ni cómo ir a rescatarlo, con qué cara, ¿no? Me iba a delatar, no sé, no sé. Pero pues ahí lo perdí y ya. Dije, bueno, pero la experiencia sí que estuvo muy loca, ¿eh? O sea, me parece, aparte, a mí no me afectó tanto, pero hay gente que a la que yo sé perfectamente que eso le puede afectar demasiado, ¿no? Entonces, fue todo un ejercicio súper agresivo todo eso. Y si me preguntas por qué hice la tesis, ¿no? ¿Por qué hice todo este desmadrito? Es porque yo quería denunciar, ¿no? De una u otra forma, en este caso académicamente, pues toda esa violencia, ¿no? Que en aquel momento no lo vi o no lo manejé en la tesis como violencia, ¿no? Utilicé otros autores y me enfoqué en otras cosas porque aparte creo que es una tesis que tiene para echar para arriba, ¿no? Que le puedes sacar jugo de donde quieras, pero sí fue una forma de denunciar este, pues estas cosas, ¿no? Que la gente se dé cuenta de que no todo lo como lo pintan y que uno no puede ir a por la vida comprándose el éxito y que el éxito va mucho más allá de todo esto, ¿no? Oye, Caro, esto que nos estás platicando es un trabajo de campo súper rudo, de los más rudos que yo he escuchado. Y ya también nos platicaste que no podías tener el lujo de perder tanto el tiempo, ¿no? Tanto en la escuela porque ya tenías a tu hijo. Siguiendo como en este ritmo, ¿a qué dificultades te enfrentaste pues en tu vida laboral, académica o sentimental mientras hacías la tesis? Mientras hacía la tesis, bueno, mi hijo estaba pequeño todavía y pues yo tenía que encargarme totalmente de él, ¿no? Entonces, pues había veces que tenía que ir a la ENA, irlo a dejar a la escuela, irme a la ENA, regresar por él y había algunas veces, no diario, lo tenía que ir a dejar con mi papá para regresar otra vez a la ENA y luego regresar y ya me quedaba en casa de mi papá, ¿no? Por ejemplo, mi papá me ayudó mucho en esta época con su cuidado, ¿no? Y los fines de semana nos íbamos para allá y entonces mi hijo se levantaba muy temprano y ya decía, y mi papá le decía, deja a tu mamá dormir un ratito. Y ya mi hijo se iba con mi papá y y entonces yo podía dormir otras 2 horas más, bastante buenas, y trabajar allá. También trabajé mucho allá en la casa de mi papá, que eran momentos en los que pues él se encargaba o que estaban viendo la tele o que cocinaban o que se lo llevaba al parque, ¿no? Porque pues te digo, mi hijo era pequeño. Incluso hoy en día, ¿no? Trabajo aquí desde casa y muchas veces llega y así de, oye, ma, que no sé qué, y yo, sí, espérame, ¿no? Estoy en entrevista, ¿no? A ver, porque pues entrevistamos a víctimas, ¿no? Desde los peritajes, ¿no? Entonces ya sabe, ¿no? Así como que con cuidadito, y si ve que no estoy hablando, ya. Entra y a veces nada más le hago así como la señal de no, porque me están viendo, ¿no? Entonces, pero eso lo aprendió él desde muy pequeño porque yo le decía, no, no me rayes, por favor, no rayes mis copias, ¿no? Porque ahora creo que ya es mucho de PDF, pero a mí me tocó que fueran copias. Entonces, Y también nos tocó que el señor Germán, que donde quiera que esté brillando,
te tiraba un parísimo con las copias. Te Sí, decía, ah, está el maestro, aquí tienes las copias y te toca para dentro de 15 días este juego, llévatelos de una vez, ¿no? eso era lo maravilloso, ¿no? De la ENA también. Yo amaba a ese señor, yo lo amaba. Y bueno, también fue en pandemia, creo que falleció también. Pero bueno, entonces era con las copias que yo le decía, a ver, por favor, ráyame donde no, donde veas que no hay letras. Raya toda la orillita, ¿no? Y todo este hueco, ya ves que donde viene el título viene un hueco, y ráyame ahí, y luego a la vuelta lo raya, y hazme el dibujo que tú quieras, pero no toques las letras. Y hace unos años estaba viendo esas lecturas donde me rayaba todo menos las letras, ¿no? O sea, a veces le decía, a ver, Emiliano, haciendo la tesis, este, por favor, si ves que yo tengo la cabeza hacia el monitor y estoy pensando o me ves concentrada aquí, no me hables, hijo, por favor. Y entonces, le dije, ya si tú ves que alzo la cabeza, ahí en ese momento me hablas. Hasta esas cositas le tuve que decir, porque pues yo, pues ahora sí que fui de a madre soltera, ¿no? Todo ese tiempo que, bueno, la mayoría de ese tiempo donde yo estuve estudiando y haciendo mi tesis, pues entonces nada más éramos él y yo. Y pues le tuve que decir todas esas especificidades, ¿no? O sea, si ves que estoy con la mirada aquí, no me hables. Porque sí, te hablan y se te va. Ese fue otro asunto, ¿no? O sea, como yo era la que se encargaba de él, eh, no tenía dinero para pagar una guardería o alguien que se encargara de que me lo cuidara mientras yo me iba a trabajar, ¿no? Entonces, pues fue un tiempo en el que yo no trabajé porque pues ya sabes, ¿no? O sea, no tengo dinero, pero tengo que trabajar, pero no tengo dinero para dejar a mi hijo con alguien que me tire un paro de cuidarlo todos los días, ¿no? Y, y bueno, pues no avancé yo en esos años, ¿no? Y tampoco, y siempre le digo, ¿no? No es reclamo, pues todo fue un poco más lento, pero se hizo, ¿no? Y valió mucho la pena también, ¿no? Pero sí, bueno, fueron esas cositas, porque mi papá me ayudaba, pero pues vivía muy lejos de mí también, ¿no? Vivía más cerca de la ENA. Entonces, pues fue una cosa en la que yo tuve ahí que echar mano o sea, ahora mismo le digo a mi hijo, ¿no? Hicimos un gran equipo, porque si no hubiese sido porque él no respetaba mis tiempos, mis espacios, ¿no? Me lo llegué a llevar a la ENA infinidad de veces, tomaba clase conmigo, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba en clase y me tocó exponer y estaba nerviosa y se me cayó el plumón y mi hijo así de, mamá, se te cayó. Y todo risa y risa con él, ¿no? Y se hizo ahí de grandes amigos también en la ENA, ¿no? Pero pues bueno, así fue un poco. Ay, ese tipo de convivencias yo creo que no las va a olvidar nunca y tú ahorita que los estás compartiendo con mucho amor, pues, se siente muy bonito, ¿no? A mí no me tocó, pero yo creo que fue pues muy chido para él, ¿no? Sí, porque aparte le regalaban muchos chocolates. Mira, te traje un chocolate. Mira, no, vente para acá. Y le hacían carreteritas, ¿no? Para que jugaran con los cochecitos y que el dulce y que vente y que no sé qué. Y pues no me puedo quejar por esa parte, ¿no? Fue muy, muy bien recibido. Fuimos bien recibidos. Qué padre, pues sí, pues es que la ENA en un momento, pues es muy combativa y muy colaborativa y se pensaba en esto de la comunidad y que incluso en esos años cerraron la Pájara Pinta, que era la guardería, ¿no? Y que a ti te hubiera hecho un parote. Entonces, si ustedes han llegado hasta este punto del podcast, entérese que había antes una guardería y que la desmantelaron. Entonces, ojito ahí, hay que recuperar esos espacios que tanta falta nos hacen. Sí, sí, sí. Súper importante. Ahorita que nos contaste sobre este avance que fue lento pero firme, cuando llegaste ya que terminaste la tesis, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo te titulaste? ¿Qué pasó? Bueno,
Bueno, Mau a mí me había dicho, yo no soy el mejor director de tesis, ¿eh? Y yo, sí, sí, no me importa, no me importa, lo que me importa eres tú, es tu cabeza. Y bueno, fue laborioso, ¿no? Porque yo le escribía Mau, 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 y el Mau, sí, 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 ahorita, ¿no? Pues ya es un rockstar, ¿no? Entonces, me tocó ahí estar atrás de él, yo creo que ya me soñaba, ¿no? Pero pues ni modo, ni modo. Entonces, que aparte estoy súper, súper agradecida con Mau por haber aceptado ser mi director de tesis, de verdad, porque yo me acuerdo que llegaba con él y le decía, Mau, mira, tengo esto, y le vomitaba así todo, ¿no? Fíjate que así, 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 así. Y el Mau, me acuerdo que una vez le dije, Mau, hay que meterle marxismo, hay que meterle a Marx. Y el Mau, ¿cómo crees? Y le dije, no, sí, Mau, porque fíjate, están diciendo que puedes generar de la nada y que la actitud y que no sé qué, y ya sabes, ¿no? Y me dijo, no lo sueltes, hay que darle con Marx, ¿no? Entonces, eh, Mao accedió a que la tesis se hiciera con los autores que yo quería, ¿no? Entonces, eh, pues eso yo sé que es una joya, ¿no? Y que aparte me apoyó, y que aparte te digo, yo llegaba y le decía, Mau, este, mira, tengo esto, pero como que se lo aventaba así, le decía, no, no sé qué hacer. No sé qué hacer y me decía, muy bien, y así, y entonces en los objetivos y ve pensando que los objetivos tienen que empatar con, bla, 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 y ya, él ya lo había hecho, ya lo había organizado, y yo, ¿qué? Entonces, ¿cómo? A ver, espérate, más lento, ¿no? Y entonces, bien amable el Mao, me repetía, muchas veces me atendió, me guió, me decía, ten estas lecturas, me llegó a regalar libros, me invitaba a comer. No, Mao, o sea, yo no tengo palabras de agradecimiento para todo lo que Mao hizo por mí, sobre todo por la complejidad de haber, de haberme apoyado en eh, pues en todo esto difícil, o sea, él no me terapeó, no, no fue mi terapeuta nunca, pero sí me dio como guías para decirme, a ver, tienes que hacer esto, tienes que verlo por aquí, tienes que verlo por acá. Y Que a veces uno nunca piensa en que le puedan llegar a faltar sus figuras paternas, maternas y que cuando faltan es devastador. No, no estoy en esa situación, pero pues muchas gracias por contarnos eso y pues déjanos apapacharte, porque seguramente en ese momento pues fue muy difícil, como tú ya nos relataste, ¿no? sí, fue complejo. Yo estaba en mi examen de titulación y pues un poco como, ¿sabes? No tuve muchas oportunidades de presentarme en coloquios y así yo sola. Y entonces también armar como toda esta tesis era demasiada información, ¿no? Si yo quería abordarlo todo y no sabía que sí, que no. Pero también anímicamente estaba como atravesada porque pues toda la tesis la atraviesa mi papá conmigo, ¿no? Porque él me apoyó, él me dio, él me llevó, él hizo muchas cosas para que yo pudiera hacer esa tesis, ¿no? Entonces todo estaba lleno de recuerdos, todo estaba muy fresco y, y me acuerdo que Mau me ayudó pues a poder hacer pues sí, como esta exposición me dijo, tienen que ser 20 minutos y yo me tardé como 40, ¿no? Así, la tienes que cortar. Y me ayudó a hacer todo eso y cuando y me dijo, pues te pueden preguntar por aquí, te pueden preguntar por acá y entonces y tú haces esto y yo, pero yo ya estaba así de, o sea, pues sí, pero no te entendí nada, ¿no? Y la verdad es que me fue bastante bien con los sinodales, fueron muy amables, pues sí, también se sorprendieron mucho, ¿no? De cómo es posible que hayas hecho esto, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe casi, casi?
Y pues yo dije, ah, pues qué hermoso, ¿no? Me fue muy bien y bla, bla, bla. Y al final le dan el micrófono a Mau. Y Mau así como que, a ver, y entonces, y me hizo una pregunta complejísima que así yo creo que mi cerebro se atoró y dijo, ¿por qué soy tan tonta, no? O sea, yo me sentía incapaz completamente de pensar de nada, ¿no? O sea, y anoté la pregunta y dije, bueno, y me dijo, pues esto para la maestría, por ejemplo, ¿no? Entonces, ajá, Y ya fue alguien donde respiraste. sí, y ya, o sea, terminé, venimos a hacer un pequeño brindis a la casa. Yo estaba muy agradecida con ellos, muy triste, ¿no? O sea, es que uno no conoce esos sentimientos en los que estás muy feliz, pero a la vez estás sumamente triste. Eso era completamente nuevo para mí. Y bueno, lo pude ir sobrellevando con la compañía de mi hijo, de mi esposo, ¿no? Y han sido maravillosos en mi camino, ¿no? Me han apapachado muchísimo, eh, me han dado, yo no puedo decirte cómo me han acompañado y yo gracias a ellos he salido adelante, gracias a mi familia, a mi primo, el antropólogo, también muchos apapachos. Por él yo conozco a la que es ahorita mi jefa, ¿no? Entonces ya es una relación muy larga y ella también me apapachó mucho y me dijo, porque aparte pues como en la familia soy Carito, pues me dijo ella, Carito, yo te voy a acompañar y yo te voy a ayudar, ¿no? Entonces, pues yo sé que no nada más es por cariño, es porque mi trabajo ha hablado por mí, ¿no? Y pues ahí estamos, ahí estamos. Se abrieron muchas puertas que me parece una locura cuando yo había visto que ya no había más, ¿no? Pero no, para nada. Ay, esta reflexión es sumamente valiosa. Y para ir cerrando, Sí. y también abrazarte a ti, a esta Caro que nos está contando esto desde este otro punto, y también abrazamos mucho a esa Caro que se estaba titulando y tenía un mar de sentimientos súper complejos. Por último, ¿qué recomendaciones darías a las personas que están haciendo su tesis? Mira, les recomiendo que lean mucho y no solamente teoría, que lean muchas novelas, ¿no? Porque eso te ayuda a escribir y te da vocabulario y hace que te sueltes más, ¿no? La segunda, eh, eso me lo dijo un profe en mi primer semestre. Nos dijo, si ustedes quieren ser antropólogos, lean antropología, consuman antropología, coman antropología y todo antropología. Este, porque son antropólogos, ¿no? Y una vez que te pones, así yo lo veo, una vez que te pones las gafas de antropólogo, no puedes ya quitártelas, o sea, no se quita eso, no desaparece, ¿no? Entonces, pues que todo el tiempo se piense en antropología y desde la antropología, ¿no? O sea, complejizar desde nuestros estudios, porque eso es lo que nos va a hacer mucho más fácil la redacción de la tesis, de empezar a problematizar y también empezar a ver las cosas desde donde nos enseñaron a verlas, no lo fácil, no lo que se ve luego, luego, sino ahondar en el tema más simple, si quieres, ¿no? Hay muchos, yo siento que hay muchos temas en los que andar ahorita en redes sociales, ¿no? Entonces, desde ahí ya puedes empezar a buscar el otro, sí, o sea, la otra cara, desde donde puedes empezar a complejizar tu pensamiento, ¿no? Y sobre todo consumir antropología, que también ahora hay muchos creadores de contenido que yo he visto, que está padrísimo cómo trabajan ellos para explicarle a la gente común y corriente como nosotros, ¿no? Por ejemplo, desde la antropología física, pues lo que son las cosas, ¿no? O cómo son, o empezar a justo no quedarnos con lo primero que vemos, sino buscarle. Todo tiene el otro lado, todo tiene el otro lado. Por ejemplo, lo veo ahorita con la gente
del reclusorio, pues sí, mucha gente está ahí por asesina y por muchas cosas, pero hay contextos y hay contextos que no se están contando, ¿no? Y que también son importantes y que son importantes, sí, ya a ellos ya les sucedió, ya vivieron la violencia, ya terminaron siendo más violentos, sí, pero nosotros como sociedad, ¿qué onda? Nosotros como individuos, ¿qué onda? ¿Desde dónde estamos posicionándonos ante toda esa complejidad? Y bueno, creo que sería eso. Muchas gracias por estos consejos que seguramente les ayudarán a muchos de los que están atorados todavía con la tesis, de con quienes no saben qué escribir, porque justo uno de los requisitos de titulación para la ENA es la tesis, entonces es tesis o tesis. Sí, Y sí es muy raro, muy rudo, pero pues es algo que se tiene que hacer. sí. Y bueno, antropronautas, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Antroporrelatos, estrenando la cuarta temporada, si no me equivoco. No dejen de seguirnos, de darle like, de compartir y de comentar para que sigamos teniendo este tipo de contenido en la plataforma. No sé, Caro, algo que quieras decir, despedirte. No, pues muchas gracias por la oportunidad. También sigan estudiando diplomados, porque eso también les va a abrir otras puertas. Y no dejen de prepararse, aunque no hagan la maestría o el doctorado, creo que todos tenemos el chance de seguir estudiando de una u otra forma, ¿no? Entonces, pero pues gracias, Vero, por la oportunidad. La verdad es que lo valoro muchísimo y pues nada, estamos aquí en el camino. Muchas gracias por tu disposición, por tu compañía y también no dejen caer como ahora sí decían las abuelitas y nos dicen las mamás, en saco roto todo lo que nos están diciendo y compartiendo porque crean que es algo muy valioso. Yo soy Vero, esto fue Antroporrelatos y nos vemos en la próxima. Bye bye.